4 minutos para las 9 de la mañana y con mucho placer recibimos a Sixto Amaro, representante de los jubilados en el BPS. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, nos va muy bien, estamos trabajando como siempre y ahora con estas novedades que acerca la ley 19.536, el artículo 34, como usted bien decía, que flexibiliza el acceso a los préstamos sociales para jubilados y pensionistas. Bueno, un tema del que habíamos estado hablando, donde había gran preocupación, cada vez que lo hemos estado mencionando tenemos, y durante todo este tiempo lo hemos mantenido, muchos mensajes de nuestros televidentes que, claro, nos planteaban después de su última aparición aquí en el programa. Se sabía que se estaban haciendo los esfuerzos por tratar de encontrar una solución para, y es lógico, además lo digo con total sinceridad, para quienes estaban afectados por la situación, cada hora y cada día era prácticamente vital y bueno, les debe haber parecido eterno el que se flexibilizara un poco este artículo, pero finalmente llegó y esto va a alcanzar a una gran cantidad de jubilados y pensionistas que se veían imposibilitados de acceder a los préstamos sociales. Exactamente, eso es así. Van a ser unas decenas de miles de jubilados y pensionistas que vivieron momentos muy angustiosos porque los jubilados, los pensionistas, cuando van solicitando un crédito, un préstamo, no es a los efectos de hacer un viaje a Punta del Este, sino que es a efectos de poder ir ordenando de alguna manera el poder acceder a las cuestiones básicas para su vida cotidiana. Obviamente. La ley de incluyendo la financiera, alimentación. La ley de inclusión financiera, ¿qué limitantes había puesto? Había puesto limitantes en cuanto modificó el mínimo intangible. O sea, el monto de dinero que no se puede tocar, que no se puede disponer, ni siquiera para cubrir préstamos que ese pasivo fuera a pedir. Y lo que nosotros reclamamos al Ministerio de Economía primero, a la Cámara de Hacienda de Diputados, Cámara de Hacienda del Senado, hubo movilizaciones de ONASPU reclamando que se flexibilice el artículo 34 de la ley y permita que el mínimo intangible, como finalmente se obtuvo, vuelva a tener un piso de un 35%, que ya se está trabajando en función de ello. Desde el lunes pasado ya se habilitan los préstamos con un mínimo intangible del 35% que va a recorrer lo que queda de este año y todo el año 2018. ¿Y después? En el año 2019 va a ser el 40%. El mínimo no intangible, bueno, lo mismo en el 20, 45, y en el año 21 el mínimo va a ser del 50%. ¿Y la ley de inclusión financiera hasta dónde había llevado ese? Hasta el 50%, claro. Pero ahora. En este momento. Porque ahora, en este momento, aquellos que pedían préstamos que superaran los 6 meses, ya involucraban al 2018 y el mínimo era el 50%. Entonces no tenían recursos como para que dieran respaldo a los préstamos que venían solicitando. Esta progresividad en el tiempo lo que permite es ir limpiando. Y sí, ir generando un escenario que les da más posibilidades. Y bueno, y había que ver el lunes, que fue el primer día que se habilitó por ley el nuevo, es decir, los nuevos números que hicieron al mínimo intangible, y había centenares de jubilados. ¿Sí? Sí, el propio lunes, seguramente hoy también lo sabrá, pero los jubilados tienen que solicitar por el 1997 la fecha en que les corresponde, el número en que les corresponde para solicitar los préstamos, y de esa manera vamos accediendo a los mismos sin tener
que ocurrir con días como hoy, que está a punto de llover, Claro. viento. Seguro. Sixto, estaría bueno decirle entonces a la gente que en su momento fue a renovar su préstamo y que le argumentaron en ese momento, no, mire, Está topeado. está topeado, es decir, que realice nuevamente la consulta porque es probable que ahora con esta flexibilización tenga acceso al préstamo. Pero a su vez me parece que es buena otra recomendación, que los préstamos que vayan pidiendo ya vayan pensando que para el año que viene, es decir, estamos hablando del otro año en realidad, va a ir acotándose hasta llegar a ese 50%, 35 ahora, 40 luego, para llegar a ese 50%, de manera, digo, de ir previendo de qué forma ir acomodando la finanza, ¿no? Sí, de qué manera nosotros vamos administrando los recursos que ofrecen las prestaciones del BPS y no caemos en esta suerte que por necesidad muchos jubilados han tenido que ingresar. Y que miren, yo tengo un caso en Salto que a mí realmente me conmovió muy mal, porque un señor, compañero, jubilado, desesperado porque no podía acceder a estos préstamos, cayó en manos de un privado. Y sí, es que era lo que iba a pasar. Fue lo que Le dijimos pidió acá. de garantía la casa. No le puede pagar. Y el hombre ve que la casa judicialmente, porque ¿qué hacen estos prestamistas privados y algún otro? Como la jubilación es inembargable, ellos lo saben, pero igual dan el préstamo y le plantean, bueno, pero algún bien debes tener. Claro, claro, y claro. el jubilado entra en esa y ahora por 90.000 pesos va rumbo a quedársele con la casa. Nosotros nos estamos moviendo, pero es el Poder Judicial. Hay un papel firmado ante un escribano que pone como garantía la casa de este jubilado, que bueno, esta es una situación extrema, no es que haya muchos ejemplos, o no sé si hay otro en el país, pero estas cosas son las que dijimos que podían ocurrir. Sí, nosotros también lo dijimos Claro, acá, ¿eh? claro, Hace un tiempo lo dijimos pero acá. por eso arranqué diciendo que más allá de que es muy importante el trabajo que Sixto en representación de los jubilados ha realizado, yendo aquí, yendo allá, lo hablábamos cuando hacíamos las notas, los tiempos en los que esto se terminó decidiendo no son los tiempos de urgencia de la gente que al otro día tuvo que salir a encontrar Claro. una solución y la encontró de la manera que pudo. Y a propósito me lleva a preguntarte, Sixto, Sí. ¿cuál es la situación de endeudamiento de los jubilados, de los pasivos? ¿Cómo está, cómo están los jubilados en cuanto a los préstamos, a la cantidad de endeudamiento que tienen? Porque me llama la atención, o me llama la atención, no, me da curiosidad saber cuántos son los que cobran la pasividad limpia y qué porcentaje tienen afectada su pasividad o su prestación. Es relativo ver esto en un banco de previsión social que paga alrededor de 800.000 prestaciones a 680.000 jubilados y pensionistas. Se pagan más prestaciones porque hay jubilados o pensionistas que cobran más de Seguro. una. Somos 680.000 los pasivos que dependemos del BPS. Y las cifras que oscilan los préstamos están alrededor de los 30 y 40.000 jubilados, que la inmensa mayoría dependen hablo del BPS, dependen de que son jubilaciones mínimas. Yo sobre la jubilación mínima no hago un solo argumento en favor de que hay que aumentarlas. Solo pregunto, ¿quién puede vivir con 10.291 pesos por mes? Y a partir de esa pregunta, las respuestas caen por su propio peso. Y alguien que viva con esos dineros, que no llega a fin de mes,
inmediatamente recurre a un préstamo. Y después tiene la posibilidad de recurrir a otro préstamo para ir cubriendo este préstamo. Claro. Y después sale de la órbita del BPS y hay otra gente que presta con estos espurios objetivos de quedarse con algún bien que pueda tener el jubilado. Este no es un tema común, este es un tema de enorme seriedad que está vinculado a, bueno, las políticas que hacen el conjunto de la seguridad y de la protección. Ahora, uno siente a lo largo de los años, Sixto, no sé si a usted le pasa, tal vez no le pase porque usted pelea a diario por este tema, pero uno siente, a ver, que en este caso hubo una presión sobre los jubilados con este recorte que se realizó, que generó coyunturalmente este problema con los préstamos sociales. Pero que a su vez, lo otro que podría paliar un poco esa situación sería un aumento razonable para los jubilados, que les permitiera, ¿verdad?, que este periodo del que habla usted, ¿no?, de que tenemos una cifra hasta el 2019, otra hasta el 2020 y otra al 2021, si uno se pudiera manejar con parámetros que dijera, bueno, los aumentos en estos años irán también compensando esta falta, porque es como que me des por un lado, me saques por el otro, o sea, si no, al final la ecuación siempre es la misma. Me apretás por un lado y me apretás también por el otro, porque el aumento no termina nunca de conformar. Eso es así. La seguridad social vive un complejo proyecto que en el proceso nosotros tenemos que ir modificando. Porque no es justo ahora en diciembre, cuando el índice medio de salario hoy está en 8.30 y faltan 4 meses para acumular. Sí. Y la inflación anoche 6.10 al mes de septiembre. O sea que los números a fin de año van a dar, suponemos nosotros, un aumento que va a estar en los 2 dígitos. Pero alguien que gana 30.000 pesos por mes va a tener 3.000 pesos de aumento. Y los que ganan 10.000 van a tener 1.000 y las franjas se van estirando. Y yo miraba a algunos que reclamaban firmas contra el IAS y qué sé yo, que nosotros sabemos que ganan más de 100.000 pesos por mes. Y nadie va a hablar a favor de ningún impuesto, porque debe ser lo más... las cosas que hacemos con mayor incomodidad es pagar impuestos. Sí, todos los ciudadanos. Sin embargo, esas personas que ganan más de 100.000 pesos por mes y les molesta el IAS, no les molesta que cuando llegue enero el 10% en 100, en 130, como gana uno de ellos, son 13.000 pesos por mes. El aumento. Con lo que se cubrirían 13 aumentos del que gana 10.000, por poner un caso, ¿no? Estas son las inequidades que tiene el sistema y el proceso que vive la seguridad social y que tenemos que encontrar los caminos para que aquellos que ganan menos tengan la posibilidad de tener un aumento superior a los que ganan más. Y para eso hay que modificar la Constitución, porque estos aumentos se aplican de acuerdo al índice medio de salario y en forma porcentual, porque nosotros, los jubilados, allá por 1989, hicimos un plebiscito, lo ganamos y lo establecimos en el artículo 67 de la Constitución de la República. Entonces, estas son las peleas permanentes que tenemos y que tratamos que se incluyan en un diálogo que ojalá sea con todos los partidos políticos, con el gobierno, con las organizaciones sociales, con los empresarios, a efectos de determinar alguna política de Estado que dé equidad a estos aumentos para el fondo. Y a propósito, y antes de que nos indique que tenemos que ir terminando la conversación contigo, me gustaría preguntarte por algo que surge hoy en los diarios, que tiene que ver con que las AFAP han realizado estudios
y consideran que el proyecto de los denominados cincuentones al que se llegó va a abarcar a unas 80.000 personas con un costo de unos 4.000 millones de dólares, muy superior a lo que se estimó por parte del Poder Ejecutivo. Sí, yo cuando lo leí creí que estaba equivocado. Porque Sí, por eso. La diferencia... ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Yo sé que vos tenés una mirada muy particular sobre el tema. Sí, pero te lo tengo que preguntar porque sos una persona que más sabe sobre seguridad social en el país. Todos saben que nosotros tenemos una mirada crítica con más que fundamentos hacia estas sociedades anónimas que el público y los trabajadores conocen como AFAP. Las AFAP en esto de los cincuentones no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que ellos debían de aportar para que el jubilado que estaba en el sistema mixto acceda a los derechos jubilatorios, lo hubieran aportado al Banco de Seguros del Estado. ¿Quién va a tener que nuevamente hacer frente a estos pagos de las jubilaciones muy bien concedidas a estos cincuentones? Va a ser a través del fideicomiso que se va a generar cuando esos aportes se trasladen al mismo. Y esto va a tener un respaldo por no menos de 10 años. Entonces, luego surgen los problemas que están vinculados a la financiación de la seguridad social. Nosotros creemos que esos números seguramente son traídos de los pelos, hablan de una realidad que no es la que va a acontecer y tratan de confundir a la opinión pública, no al gobierno, no a los que hacen los números en el Banco de Previsión Social, no al PIT-CNT, a sus representantes en el directorio, pero tiene esa función de tratar de confundir a efectos de mantener un sistema de lucro que embolsó en 20 años 1.700 millones de dólares por comisiones que supuestamente iban a poner el dinero de ustedes, trabajadores, a buen resguardo, que se los iba a asegurar y que se los iba a invertir. No ganaron un mango los trabajadores, pero sí ellos embolsaron de comisiones que no van a devolver 1.700 millones de dólares. Y aparecen con planteos fuera de contexto como estos, que hablan de cantidades siderales de millones de dólares de pérdida, que no es cierto, y que la idea es mantener un sistema mixto que solamente le da ganancias a un capital financiero que no tiene ningún gasto. Es el mejor negocio del mundo, la AFAP. El trabajo administrativo lo hacemos nosotros en el BPS. Nosotros le decimos, mire, esta AFAP tiene tanta cantidad de socios, cada uno aportó tanto, el conjunto del dinero es tanto y aquí tiene el cheque. Y cuando quisimos cobrar por eso, nos dijeron, no, la ley dice que el BPS tiene que hacer ese trabajo gratis. Nos hicieron un juicio y nos ganaron el juicio y nosotros hacemos todo ese trabajo gratis para la AFAP. Es decir, es un sistema de lucro que no tiene lógica en políticas de seguridad y de protección social que tienen como paradigma la solidaridad. Acá el enemigo de este mal llamado ahorro individual es justamente ese, el de la solidaridad. Y permítanme decirme que yo no le encuentro ninguna lógica y tenemos que discutir esos temas en los diálogos de seguridad social, que el Estado, con el Banco de Seguro, con el Banco República y con el BPS, tenga una AFAP como la AFAP República, que no lucra lo mismo que las otras,
pero que lucra un poco menos, y me hace acordar de esa discusión entre gallegos muy tosudos, que yo no, mirá, y el rinoceronte vuela, y no vuela, pero mirá que, y sí, bueno, vuela pero bajito. Estos también vuelan bajito, sacan menos, pero lucran igual que todo. Vuela pero bajito. Vuela pero bajito. Entonces, estos temas no tienen lógicas políticas. Sixto, muchísimas gracias una vez más por estos minutos aquí en Arriba Gente. Las disculpas a los televidentes que nos han inundado con un montón de preguntas. Hemos tratado de ir trasladándole con Danilo la mayor parte de ellas. Nos quedaron unas cuantas en el tintero, pero bueno, ha sido más que importante el aporte nuevamente de Sixto Amaro hoy en Arriba Gente. Muchísimas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos comunicar. Por lo menos hoy con alguna buena nueva, ¿no? Sí. 1997 el teléfono. 1997. 1997, para todos aquellos que quieran volver a ver si pueden ingresar ahora para obtener su préstamo social. Cerramos por aquí la entrevista con Sixto Amaro.